En Buenos Aires, Lorena Carranza llevó una vida que muchos envidiaban. Casada con Manuel del Castillo, un exitoso hombre de negocios, era la típica esposa de un hombre poderoso. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, joyas, viajes lujosos y una mansión espectacular. Pero, detrás de esa fachada de felicidad, Lorena vivía una amarga realidad. Manuel, a pesar de todo su encanto y carisma, fue un hombre infiel. Lorena siempre estuvo al tanto de los rumores, pero se negaba a creer que el hombre con el que se había casado pudiera traicionarla tan descaradamente. Sin embargo, todo cambió cuando, al regresar temprano de un viaje, lo encontró en su propia habitación con otra mujer. El impacto de la traición la devastó. Lorena se dio cuenta de que su vida de lujo era una mentira, apoyada por un hombre que no la respetaba. Se sintió humillada, pero en lugar de ceder ante el dolor, algo dentro de ella empezó a transformarse. Decidió que ya no sería la víctima silenciosa. Se vengaría de Manuel y lo haría de una manera que nunca olvidaría. Esa misma noche, mientras su marido se encontraba en otra de sus reuniones de negocios, Lorena comenzó a desarrollar su plan. Sabía que Manuel valoraba su imagen más que cualquier otra cosa. Su reputación era impecable a los ojos de la sociedad y nunca podría soportar ser humillado públicamente. Mientras consideraba sus opciones, sus ojos se posaron en Tomás, el guardia de seguridad privado que Manuel había contratado para proteger a la familia. Tomás era un hombre tranquilo, siempre observando y protegiendo desde la distancia. Era fuerte, leal y, sobre todo, completamente ajeno a los dramas de la alta sociedad que Lorena despreciaba. Una idea empezó a tomar forma en la mente de Lorena. Sabía que el matrimonio era el mayor símbolo de poder y estatus para Manuel. ¿Qué podría ser más destructivo para él que verla en brazos de otro hombre, alguien completamente fuera del círculo social al que pertenecían? Decidida a seguir adelante, Lorena comenzó a acercarse a Tomás. Él, sin embargo, desconocía sus intenciones. Para él, Lorena era solo la esposa de su jefe, alguien a quien debía respeto y protección. Pero Lorena era una mujer decidida y sabía utilizar su encanto para conseguir lo que quería. Con el plan en mente y el objetivo elegido, Lorena estaba lista para comenzar su venganza. Lo que no sabía era que, al recorrer este camino, terminaría descubriendo algo que nunca esperó, el amor verdadero. Con el plan de venganza decidido, Lorena comenzó a acercarse a Tomás de manera sutil. Sabía que necesitaría ganarse su confianza antes de revelar sus verdaderas intenciones. Tomás era un hombre reservado, discreto y hablaba poco de su vida personal, lo que intrigaba aún más a Lorena. Comenzó a pasar más tiempo en casa, en lugar de ir a eventos sociales, como era común antes. Pasaba horas en el jardín, donde sabía que Tomás siempre estaba cerca, velando por la seguridad de la propiedad. Todo empezó con pequeños gestos, un café ofrecido, una conversación informal sobre el tiempo o la belleza de las flores. Tomás, aunque educado, se mantuvo profesional y respondió con pocas palabras. Con el paso de las semanas, Lorena intensificó su acercamiento. Comenzó a preguntarle a Tomás sobre su vida, dónde creció, sus gustos e intereses. Para su sorpresa, descubrió que era mucho más complejo de lo que parecía. Tomás provenía de una familia humilde de la provincia de Salta y había servido en el ejército antes de convertirse en guardia de seguridad. Era un hombre de pocas palabras, pero tenía una profundidad que Lorena no esperaba encontrar. Una tarde, al notar que Tomás estaba reparando el motor de uno de los autos de la casa, Lorena se acercó fingiendo interesarse por lo que estaba haciendo. Ella lo observó trabajar, admirando su habilidad y concentración. Después de unos minutos, ella comentó: «Pareces entender un poco de todo, Tomás. Es raro encontrar a alguien tan versátil». Tomás sonrió brevemente, sin apartar la vista del motor. «Aprendí mucho en la vida, señora. A veces la necesidad enseña más que cualquier escuela». Las palabras de Tomás conmovieron a Lorena más de lo que esperaba. Había una verdad simple y cruda en sus palabras que la hizo reflexionar sobre su propia vida. Lorena siempre tuvo todo cubierto, pero en ese momento comenzó a darse cuenta de que había algo más en la vida que la búsqueda incesante de estatus y riqueza. Aún así, no podía olvidar su principal objetivo, la venganza.
Decidida a seguir adelante, Lorena comenzó a mostrar un interés más personal en Tomás. Sabía que para lograr que él aceptara casarse con ella, tendría que convencerlo de que sus sentimientos eran sinceros. El siguiente paso fue invitarlo a una cena casual en la casa. Manuel estaba ausente en uno de sus viajes, por lo que la casa estaba vacía y en silencio. Durante la cena, Lorena abrió una botella de vino y brindó por Tomás, agradeciéndole por cuidar siempre de ella y de la familia. Tomás, aunque desconcertado por la repentina intimidad, aceptó el brindis. A medida que avanzaba la cena, Lorena comenzó a abrir su corazón, compartiendo sus dolores y frustraciones con su matrimonio. Contó las traiciones de Manuel, dejando claro lo herida que estaba. Tomás, quien siempre mantuvo una distancia emocional, no pudo evitar sentir compasión por Lorena. Aunque sabía que no debía involucrarse, algo dentro de él empezó a cambiar. Por primera vez, vio a Lorena no como la esposa rica de su jefe, sino como una mujer vulnerable y solitaria. Lo que empezó como un simple plan de venganza empezaba a complicarse y Lorena sentía que estaba cruzando una línea que podía cambiarlo todo. Después de la cena, la relación entre Lorena y Tomás empezó a cambiar de una manera sutil pero significativa. Tomás, aunque reacio, empezó a sentir una creciente cercanía con Lorena. Vio el dolor en sus ojos, a pesar de su profesionalismo, no pudo ignorar la atracción que comenzaba a sentir. Lorena, en cambio, estaba cada vez más decidida a seguir adelante con su plan. Cuanto más se acercaba a Tomás, más sentía que podía utilizarlo para vengarse de Manuel. Pero al mismo tiempo, algo inesperado estaba sucediendo, empezó a admirar mucho a Tomás. Había en él una sinceridad y una fuerza que Manuel nunca había tenido. La oportunidad de dar el siguiente paso llegó una noche en la que Manuel, una vez más, se encontraba de viaje de negocios. Lorena decidió que era hora de actuar. Invitó a Tomás a conversar en el jardín, donde la noche era cálida y las estrellas brillaban en el cielo. Tomás, necesito ser honesta contigo, comenzó con voz baja y seria. Estoy atrapada en un matrimonio que no tiene sentido. Manuel me traicionó repetidas veces y ya no puedo vivir así. Sé que esto puede parecer una locura, pero lo he pensado mucho, y quiero divorciarme de él. Tomás guardó silencio, pero sus ojos expresaban sorpresa y preocupación. Siempre supo que el matrimonio de Lorena no era perfecto, pero no esperaba que ella tomara una decisión tan drástica. Señora, esto es algo muy serio. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, preguntó, con tono cauteloso. Lorena asintió, con los ojos fijos en los de Tomás. Sí, lo tengo. Pero no quiero que se salga con la suya con todo lo que ha hecho. Quiero que sienta lo que es perder algo valioso. Y aquí es donde entras tú, Tomás. Tomás frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Qué quiere decir, señora? Quiero que te cases conmigo, Tomás, dijo Lorena, directamente. Sé que suena absurdo, pero piensa en el escándalo que causaría. Manuel estaría devastado al ver que yo, su esposa, elegía a un hombre sencillo como usted en lugar de un poderoso hombre de negocios como él. Tomás se quedó estupefacto. Nunca imaginó que Lorena haría una propuesta tan atrevida. Pero, antes de que pudiera responder, Lorena continuó. Sé que es mucho pedir y no espero que aceptes de inmediato. Pero Tomás, desde que empezamos a pasar más tiempo juntos, me he dado cuenta de que eres diferente a todos los demás hombres que he conocido. Eres honesto, fuerte y leal. Y aunque este plan empezó como venganza, no puedo negar que mis sentimientos por ti son reales. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Lorena lo tomaron por sorpresa. Nunca se imaginó involucrado emocionalmente con alguien como ella, pero no podía ignorar la intensidad del momento. Señora, esta es una gran responsabilidad. Yo, necesito tiempo para pensar, dijo en voz baja y vacilante. Lorena sonrió levemente y asintió. Tómate todo el tiempo que necesites, Tomás. Pero debes saber que estoy dispuesto a seguir adelante, no solo por venganza, sino porque veo algo en ti que nunca vi en Manuel. Tomás se fue esa noche con la cabeza llena de pensamientos y emociones contradictorias.
Sabía que su vida cambiaría para siempre si aceptaba la propuesta de Lorena, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que sentía por... Los días que siguieron a la propuesta de Lorena fueron de profunda reflexión para Tomás. Se encontró dividido entre la lealtad a su trabajo, el respeto por Lorena y los sentimientos confusos que comenzaban a crecer dentro de él. La idea de casarse con ella le parecía absurda, pero tampoco podía quitarse de la cabeza la imagen de Lorena, especialmente su sinceridad y vulnerabilidad. Lorena, por su parte, siguió esperando la respuesta de Tomás, pero sin presionarlo. Sabía que la decisión no era fácil y que, en cierto modo, lo que pedía era injusto. Pero también sabía que, detrás del plan de venganza, había algo más profundo. Comenzó a darse cuenta de que Tomás no era solo un peón en su juego, sino un hombre del que realmente se estaba enamorando. Una semana después de la propuesta, Tomás finalmente buscó a Lorena. Se encontraron en el mismo jardín donde tuvieron su conversación anterior. Tomás hablaba serio, pero decidido. «Señora». Lorena, comenzó llamándola por su nombre por primera vez. «Pensé mucho en lo que me preguntaste. Y sé que si lo acepto mi vida cambiará por completo. Pero también sé que no puedo seguir ignorando lo que siento por ti». Lorena contuvo la respiración, esperando lo que vendría después. «Acepto casarme contigo, pero no quiero que sea solo por venganza», dijo Tomás mirándola a los ojos. «Si vamos a hacer esto, quiero que sea real. Quiero que construyamos juntos algo verdadero, sin mentiras ni segundas intenciones». Lorena sintió una oleada de emociones al escuchar las palabras de Tomás. No esperaba que pusiera tales condiciones, pero en el fondo sabía que tenía razón. Lo que empezó como un plan de venganza se fue convirtiendo en algo más genuino y profundo. «Tomás, comenzó Lorena, pero él la interrumpió. «Antes de decir nada, debes saber que esto no será fácil. Tu familia, la sociedad, todos estarán en nuestra contra. Y Manuel no aceptará esto sin luchar», advirtió Tomás, consciente de los desafíos que enfrentarían. Lorena sabía que él tenía razón. La decisión de casarse con Tomás desencadenaría una tormenta, pero ella estaba preparada para afrontarla. Por primera vez sintió que estaba haciendo algo por sí misma, algo que realmente importaba. «Entiendo los riesgos, Tomás. Pero estoy dispuesta a enfrentarlos a tu lado», respondió Lorena, con firmeza. «Quiero que este matrimonio sea real, porque estoy empezando a darme cuenta de que lo que siento por ti es mucho más de lo que imaginaba». Los dos se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la seriedad del compromiso que estaban a punto de asumir. Finalmente, Tomás le tendió la mano a Lorena, quien la tomó con una sonrisa. «Entonces, ¿estamos juntos en esto?», preguntó, con un tono suave. «Sí, estamos juntas», respondió Lorena sintiendo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras planeaban sus próximos pasos, ambos sabían que enfrentarían oposición, comenzando por Manuel, quien nunca habría imaginado el cambio que se avecinaba. Pero, con la decisión tomada, estaban listos para afrontar las consecuencias y construir una nueva vida, basada en el respeto, la comprensión, posiblemente, el amor verdadero. Tomada la decisión, Lorena y Tomás supieron que la primera y más difícil tarea sería revelarle su plan a Manuel. El impacto de esta revelación podría ser devastador y ambos eran conscientes del riesgo que corrían. Aún así, estaban decididos a seguir adelante, enfrentando lo que viniera. Lorena eligió para la ocasión una cena en casa. Sabía que Manuel no sospecharía nada, ya que estaba acostumbrado a verla como una esposa sumisa, siempre disponible para complacerlo, incluso sabiendo de sus traiciones. Sabía que Manuel no esperaría el giro de los acontecimientos que estaba por suceder. Esa noche, Tomás, normalmente discreto y siempre al margen, fue invitado a sentarse a la mesa con la pareja. Manuel, que consideraba a Tomás solo un empleado, no le dio mucha importancia al hecho. Estaba más preocupado por compartir los detalles de sus últimos negocios, que en realidad eran solo excusas para más citas con sus amantes. Una vez terminada la cena, Lorena decidió que era el momento adecuado. Con mirada decidida, le pidió a Tomás que se quedara en la habitación mientras ella hablaba. «Manuel, tenemos que hablar de algo muy importante», comenzó Lorena con voz firme.
Manuel, distraído, ni siquiera notó el tono serio de su mujer. Por supuesto, cariño. ¿Qué es? Sé de tus traiciones, dijo Lorena, sin rodeos. Conozco a todos tus amantes y estoy cansado de fingir que todo está bien. Manuel finalmente levantó la vista, sorprendido. ¿Qué estás diciendo, Lorena? Estás exagerando. No exagero, Manuel. Estoy cansada de ser la esposa perfecta que desprecias. Entonces tomé una decisión, continuó Lorena sintiendo su corazón acelerarse. Me voy a divorciar de ti. La sorpresa en el rostro de Manuel era evidente. Se puso de pie abruptamente, con la incredulidad escrita en cada característica. ¿Has perdido la cabeza, Lorena? No puedes hablar en serio, dijo con la voz llena de arrogancia. ¿Qué crees que vas a hacer sin mí? ¿A dónde vas? Fue entonces que Lorena miró a Tomás y le hizo una señal. Tomás se acercó, ahora en el centro de la sala, al lado de Lorena. Me voy a casar con Tomás, declaró Lorena, con firmeza. Voy a rehacer mi vida con un hombre que me respeta y valora, algo que tú nunca hiciste. Manuel quedó paralizado, como si el mundo se derrumbara a su alrededor. La idea de perder a Lorena por un hombre que consideraba inferior era inaceptable. Sintió que le hervía la sangre y la ira se apoderaba de él. ¿Esto es ridículo? ¿Crees que permitiré que mi esposa me deje por un empleado? Gritó Manuel, su furia evidente. Pero Lorena no se echó atrás. No te pido permiso, Manuel. Ya tomé mi decisión y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Tomás, hasta entonces silencioso, finalmente intervino. Manuel, sé que esto es un shock, pero lo que le hiciste a Lorena es imperdonable. Ella merece algo mejor y estaré a su lado, sea cual sea el camino que decidamos tomar. Manuel, furioso y humillado, intentó discutir, pero Lorena y Tomás ya habían decidido. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, pero estaban decididos a recorrerlo juntos. La revelación de Lorena fue solo el comienzo. El escándalo que vendría sacudiría a la alta sociedad porteña, pero ella estaba dispuesta a afrontarlo todo junto a Tomás, el hombre que, inesperadamente, se había convertido en el amor de su vida. La noticia del divorcio entre Lorena y Manuel corrió como la pólvora por Buenos Aires. El escándalo fue inmediato. El círculo social en el que se movían Manuel y Lorena era pequeño y despiadado, y la idea de que Lorena dejara a uno de los hombres más poderosos de la ciudad por su guardaespaldas sacudió a todos. Manuel, furioso y humillado, no escatimó esfuerzos para intentar controlar la situación. Usó su influencia para difamar a Lorena y a Tomás, difundiendo rumores de que ella se había vuelto loca y que Tomás era un oportunista, aprovechándose de la fragilidad emocional de su esposa. El objetivo de Manuel era simple: destruir la reputación de ambos antes de que pudieran completar el matrimonio. Pero Lorena y Tomás estaban preparados. Mientras Manuel intentaba manipular la opinión pública, ellos se concentraban en seguir adelante con sus planes. Lorena, con la ayuda de su abogado, se aseguró de que el divorcio fuera rápido y sin complicaciones. Estaba decidida a no permitir que Manuel la arrastrara a otra batalla. Sin embargo, la presión social fue inmensa. Lorena perdió amigos que antes la consideraban una parte esencial de sus vidas, pero que ahora la veían como una traidora a su clase. Las invitaciones a eventos desaparecieron, e incluso su familia, que siempre había vivido a costa del prestigio de Manuel, la repudió. Pero, a pesar de todo, Lorena no titubeó. Con Tomás a su lado empezó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Él le mostró una forma de vida que nunca había conocido, simple pero llena de significado. Tomás la llevó a lugares que nunca antes habría visitado, pequeños restaurantes familiares, parques tranquilos donde podían caminar de la mano sin ser juzgados, e incluso a conocer a su propia familia en Salta. Poco a poco, Lorena empezó a sentir que se quitaba un peso de encima. Por primera vez, vivió una vida que no estaba definida por el estatus social ni por las expectativas de los demás. Con Tomás se sintió más libre y amada de lo que jamás había imaginado. Pero Manuel no estaba dispuesto a darse por vencido.
Cuando se dio cuenta de que difamar a la pareja no sería suficiente, decidió atacar directamente. Con sus recursos, Manuel logró que Tomás fuera despedido de la empresa de seguridad que lo empleaba, alegando conflicto de intereses. Esperaba que, sin trabajo, Tomás se retirara y abandonara a Lorena. Perder su trabajo fue un duro golpe para Tomás. Sabía que Manuel intentaba desestabilizarlo, por un momento, se sintió culpable por arrastrar. Con Manuel finalmente fuera de sus vidas, Lorena y Tomás comenzaron a construir el futuro que siempre soñaron. La sensación de alivio y libertad fue inmensa. La sombra que Manuel había proyectado sobre sus vidas finalmente se había disipado y ahora podían mirar hacia adelante sin miedo. La Galería de Arte de Lorena, que ya estaba siendo un éxito, floreció aún más. La historia de su lucha contra Manuel, su nuevo comienzo junto a Tomás y la victoria final se ganaron la simpatía de muchos, atrayendo aún más visitantes y seguidores al proyecto. Lorena se sintió completa, viviendo finalmente una vida auténtica y significativa. Tomás, que había enfrentado el desafío de perder su trabajo y el enfrentamiento con Manuel, ahora encontró paz y satisfacción con Lorena. Continuó ayudando en la galería, pero también encontró un nuevo propósito: abrir una pequeña empresa de seguridad, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo la oportunidad. Con la ayuda de Lorena, comenzó a construir su propio negocio, atendiendo a los clientes con la misma integridad y dedicación que siempre lo ha caracterizado. Con el paso de los meses, la relación de Lorena y Tomás solo se hizo más fuerte. El amor que surgió entre ellos, inicialmente forjado en medio del dolor y la venganza, ahora era puro y sincero. Aprendieron a confiar y apoyarse mutuamente de maneras que nunca imaginaron posibles. Un día, mientras caminaban por uno de los parques de Buenos Aires, Tomás se detuvo de repente y miró profundamente a Lorena a los ojos. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado para mejor», dijo tomándole la mano. «Hemos pasado por muchas cosas juntos y eso demuestra que podemos afrontar cualquier cosa, siempre que estemos uno al lado del otro». Lorena sonrió al sentir la calidez de sus palabras. «Yo también he cambiado, Tomás. Aprendí lo que es el verdadero amor y eso es algo que Manuel nunca me hubiera podido dar».